Me desperté con una especie de ansiedad que no había sentido en años. Podía sentirlo. Algo estaba a punto de cambiar. En este mundo de silencio en el que he estado atrapada, cada momento, cada nuevo día parecía arrastrarme más cerca de lo desconocido. A veces, incluso la mañana más simple lleva consigo esta sensación inexplicable, como si algo estuviera a punto de romperse. Esta mañana fue una de esas. El aire se sentía fresco, la brisa primaveral afuera susurraba suavemente sobre nuevos comienzos. Mi cabeza estaba llena de pensamientos y me desperté con esa familiar pero vaga inquietud en el pecho. Alondra, 45 años, sola. Pero no solo sola, más bien perdida en el silencio. El silencio es la esencia de todo, pero esta mañana se sentía como la calma antes de algo grande. Braulio ya no es un niño. Ahora tiene 24 años, recién graduado de la universidad, y está aquí conmigo para unas largas vacaciones de verano. Pero todavía recuerdo al pequeño Braulio. Cada pérdida que he sufrido de alguna manera me acercó más a él. Lo crié como si fuera mi propio sobrino político. La muerte de su madre. Bueno, esa es la base de nuestra historia. Su padre los abandonó cuando él era solo un bebé. Después de que su madre falleció, entró a la universidad y desde entonces siempre hemos tenido un lugar en la vida del otro. Incluso mientras el tiempo pasaba, él solía visitarme a menudo, siempre por estancias cortas. Pero este verano se siente diferente. Ahora está aquí, por un poco más de tiempo esta vez. Lo que aún no sabía era que este verano que estábamos a punto de pasar juntos lo cambiaría todo. Algo se estaba agitando dentro de mí desde que Braulio llegó. ¿Pero qué era? No saberlo me estaba consumiendo, pero una cosa era clara. Algo iba a pasar, y todo iba a cambiar. El tiempo tiene su forma de moldearnos, empujándonos a lugares que nunca esperamos. Para más historias impactantes de la vida real, asegúrate de suscribirte a mi canal. Te lo prometo, esta historia va a tocarte profundamente, así que no olvides darle like al video y quedarte hasta el final. Entré y traté de dejar mis pensamientos atrás, pero mi corazón me gritaba que todo estaba a punto de cambiar de formas que no podía explicar. No había vuelta atrás, solo avanzar, y esos pasos que estábamos a punto de dar juntos. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que el día había comenzado. Era temprano por la mañana, ese tipo de hora donde todo se siente tranquilo y pacífico. Todavía estaba con mi ropa cómoda para dormir. Desde mi cama me moví al sofá. Estaba sola, y esa soledad siempre me traía una especie de paz extraña. Por un momento, solo me senté allí. Luego alcancé ese libro increíble, Mi escape del mundo. Ese libro tenía el poder de desconectarme de todo y hacerme olvidar mi soledad. A veces, perderme en sus páginas era el mayor alivio. ¿Y esa mañana? Esa mañana temprana y tranquila. Estaba completamente en paz, lejos de todas mis preocupaciones. Supuse que Braulio estaba afuera en su carrera matutina. Esa es su rutina. Se pone los auriculares y sale temprano. Siempre he admirado lo lleno de energía que parece cuando corre. Pero ese día, algo era diferente. El momento en que la puerta se abrió de repente, me sobresaltó. Miré hacia arriba, y allí estaba. Braulio, de pie. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, y no puedo siquiera comenzar a explicar lo que sentí en ese momento. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante. Braulio me miró, luego desvió la mirada rápidamente, diciendo que había olvidado sus auriculares. Se veía avergonzado, pero también como si estuviera cuestionando algo. Todo su ambiente se sentía extraño. No podía precisar exactamente qué era. Lo miré, me enderecé un poco y dije: Braulio, lo entiendo. Salir temprano puede hacerte olvidar cosas, pero no es momento de asustar a alguien así. Con una pequeña sonrisa. Pero algo todavía se sentía raro. Su mirada,
no era solo vergüenza o comodidad casual. Había algo más. En ese momento, comencé a cuestionar la dinámica entre nosotros. La soledad se sentía aún más profunda ahora. Algo estaba cambiando. ¿Pero qué? Cuando Braulio agarró sus auriculares, nuestros ojos se encontraron solo por un segundo. Y en ese momento, vi algo en sus ojos. Tan profundo, tan admirativo, que sentí como si todo el mundo se quedara en silencio por un segundo. El libro en mis manos se desvaneció en el fondo, pero la mirada de Braulio, esa era completamente clara, imposible de ignorar. Ese libro siempre había sido como una escapatoria, un mundo propio por encima de mi cabeza. Pero la mirada de Braulio abrió la puerta a otro mundo completamente distinto. La forma en que capté su interés tan rápido me tomó por sorpresa por un segundo. No lo esperaba, pero de alguna manera lo dejé pasar con naturalidad. Mientras Braulio se colocaba los auriculares y salía por la puerta, mantuve la vista en el libro. Pero algo había cambiado. Había un vacío, un hueco que se instaló dentro de mí. Un sentimiento. Era como si todo el caos dentro de mí de repente se volviera más agudo, más presente. Levanté la cabeza del libro y lo observé mientras corría afuera. Cada paso, cada movimiento suyo. Todo captó mi atención. Y mientras lo observaba, me sentía abrumada por una mezcla extraña de calma y tensión. Por primera vez en mi vida, sentí que no estaba sola. Había estado tan cómoda viviendo en mi soledad todos estos años, pero ahora, la presencia de Braulio era reconfortante de una manera que no esperaba. Mientras lo veía correr, trataba de entender qué era esa sensación extraña en mi pecho. Estaba confundida. Nunca me había sentido así, simplemente viendo a alguien correr por la mañana. La forma en que se movía, la energía que tenía, todo destacaba más de lo habitual. Incluso en su apariencia informal, recién levantado, había algo diferente. Entonces lo entendí. Tal vez verlo así, tan natural, había desbloqueado algo que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué demonios está pasando esta mañana?, pensé para mí misma. Cuando Braulio regresó a la casa después de correr, sentí una especie de oleada extraña dentro de mí. El sonido de sus pasos parecía que traían algo consigo, y cuando entró por la puerta, sus ojos me encontraron solo por un momento. Había algo en su mirada, algo suave y atrapado en la tranquilidad de la mañana. La forma en que yo descansaba allí en mi bata debió haberlo tomado por sorpresa de alguna manera, y en ese momento lo entendí. Vi el interés en sus ojos. Y lo más extraño, no me molestó. Ni un poco. De hecho, me gustó. Esa realización me golpeó como una ola. Allí estaba yo, perdida en la calma tranquila de la mañana, y sin embargo, me sentía completamente en paz con la forma en que me miró, incluso con el caos arremolinándose dentro de mí. Saber que me había visto así, cómoda, sin defensas, se sintió bien. Casi como si este fuera el primer momento real de tranquilidad que había tenido después de años de estar sola. Más tarde esa noche, mientras cocinaba la cena, el aroma llenó la cocina y se extendió por el resto de la casa. No pasó mucho tiempo antes de que Braulio apareciera. Estaba preparando su plato favorito y en cuanto captó el olor, se presentó, casi como si no pudiera evitarlo. Por un segundo, hubo silencio mientras se quedaba allí parado. Sus ojos eran diferentes a lo habitual, como si me hubiera notado de una manera en la que nunca lo había hecho antes, especialmente después de cómo había sido esa mañana. Había algo en su mirada, una mezcla de nerviosismo y cercanía. Lentamente se acercó, tomándose su tiempo como si no hubiera prisa, como si todo fuera completamente normal. «Huele increíble», dijo, con la voz cargando el más leve temblor. Pero no era solo en sus palabras, podía sentirlo en toda su presencia. Su interés en mí ya no era simplemente casual,
era algo más profundo, y era imposible ignorarlo. ¿Esa realización? Me sorprendió y me abrió los ojos a algo nuevo. Cuando Braulio estuvo allí en la cocina, noté la vacilación en su expresión. Sus pasos se ralentizaron un poco, y sus ojos se encontraron con los míos por un breve momento. Luego vino otra pausa. Finalmente, respiró hondo, bajó un poco la cabeza y dijo: «Sobre esta mañana, fui descuidado. Lo siento». Su voz era más suave que de costumbre, más tranquila. Levantó sus ojos para encontrarse con los míos nuevamente e intentó sonreír. Esa sonrisa se sentía como un intento de acercarse a mí, pero también había un toque de nerviosismo en ella, como si me estuviera viendo tan de cerca por primera vez, y en ese momento algo cambió dentro de mí. Por un lado, encontré un poco extraña su cercanía repentina, pero por otro, no podía negar que me gustaba. Braulio dio otro paso más cerca. Normalmente no estaría tan cerca de nadie, pero el espacio entre nosotros se estaba reduciendo rápidamente. Entonces, de la nada, su voz bajó apenas un poco mientras decía: «¿Cómo una mujer como tú termina sola?». Sus palabras me impactaron como una chispa, encendiendo algo muy profundo dentro de mí. Sus ojos ya no ocultaban sus sentimientos. Cada palabra que pronunciaba se sentía más pesada, como si se envolviera a mi alrededor. Cada palabra suya se sentía como un paso más cerca. Mi cabeza daba vueltas porque todo estaba ocurriendo tan naturalmente, tan rápido, que ni siquiera sabía qué pensar. La intensidad en los ojos de Braulio comenzaba a afectarme. Mi mirada se dirigió hacia él e incliné un poco la cabeza, tratando de desenredar el caos de emociones dentro de mí. Y entonces lo sentí. Me gustaba. Lo supe justo en ese instante. Su mirada me tenía completamente envuelta. Cuando sentí eso, instintivamente quise alejarme, pero al mismo tiempo no podía dejar de enfocarme en cada uno de sus movimientos. No podía evitar pensar en lo rápido que se estaba moviendo todo. Pero curiosamente, también se sentía tan correcto. Esta cercanía de Braulio no me alejaba. Si acaso, lo estaba permitiendo, casi dándole la bienvenida. Por dentro, sentía como si algo estuviera burbujeando, como si estuviéramos al borde de un gran cambio. Y aún así, en ese momento, todo lo que quería era estar más cerca de él. Sentía cómo la mirada de Braulio me rodeaba completamente. Por un segundo, traté de darle sentido a la extraña mezcla de sentimientos que tenía, y traté de mantener un poco de distancia. Pero al mismo tiempo, había un consuelo extraño en eso. «Solo estoy sola, Braulio», dije, con una pequeña sonrisa escapándose en mi voz. «Siempre he estado sola, pero ahora supongo que te tengo a ti, ¿no?». Mi tono salió un poco juguetón, un poco relajado. Tal vez mi manera de aliviar la tensión sin pensar demasiado. Los ojos de Braulio solo se volvieron más intensos, pero noté algo en su expresión que cambió. Algo se volvió más claro. Esa realización me hizo sentir un poco incómoda, pero seguí sonriendo y hablando como si nada hubiera cambiado. «Vamos, sentémonos. No querrás que tu plato favorito se enfríe, ¿verdad?». Rompí el silencio de la cocina mientras me dirigía hacia la mesa. Braulio me siguió en silencio, pero cada paso lo acercaba un poco más. Lentamente nos sentamos. La comida estaba justo frente a nosotros, pero todavía había un pequeño espacio entre los dos. Al principio, el silencio se sentía incómodo, pero después de un rato me acostumbré. Por unos minutos, fue como si ambos decidiéramos no enfocarnos demasiado el uno en el otro. Comimos en silencio, casi evitando el contacto visual. Entonces, de la nada, Braulio rompió el silencio. Levantó un poco la cabeza y su voz salió suave pero profunda. «Te veías hermosa esta mañana», dijo. Esa sola frase me golpeó fuerte, tomándome por sorpresa. «Una mujer como tú, harías la vida de cualquiera mucho más brillante», añadió, con un tono aún sincero y firme. En ese momento,
no pude evitar sentir que algo cambiaba dentro de mí. Había una mezcla de caos y calidez agitándose en mi pecho. Sus palabras se sentían tan reales, tan genuinas, que no podía deshacerme de ellas, aunque quisiera. Las palabras de Braulio golpearon como si tuvieran el poder de detener el tiempo. Sentí un leve destello de sorpresa en mis ojos mientras intentaba procesar sus cumplidos, y quizás con un toque de vulnerabilidad, respondí: «¿Braulio?», dije con una pequeña sonrisa. «Vamos, escuchar a un chico como tú decir algo tan grande es demasiado». Mis palabras tenían un toque de broma, pero en el fondo sentía que me estaba ablandando. Braulio sonrió, asintiendo ligeramente antes de que sus ojos se fijaran en los míos nuevamente. «No creo que sea demasiado», dijo, esta vez con un poco más de seriedad en su voz. «Creo que todo lo que dije es verdad. Tú sobresales, Alondra. La gente se siente en paz cuando está cerca de ti, pero no creo que lo veas, porque en toda esa gracia tuya estás tan sola». Esas palabras, dejaron una huella. La intensidad en su mirada despertó algo más profundo dentro de mí, haciendo que ese enredo de emociones se volviera aún más caótico. De repente miré hacia abajo, hacia la mesa, respiré hondo y respondí con un poco más de cuidado. «Estoy sola, pero me he acostumbrado. Es lo único que conozco». Fue como derramar un pedacito de mi corazón, y al mismo tiempo se sintió extrañamente liberador. Braulio se inclinó ligeramente, y por un momento la confianza en sus ojos se suavizó. Luego habló de nuevo, con una voz llena de honestidad que resultaba casi desarmante. «Pero nadie debería estar solo, Alondra. A veces la gente simplemente se necesita. Tal vez tú también». La crudeza en su tono era tan genuina que sentí cómo cada muro que había construido a mi alrededor empezaba a desmoronarse. No lo quería, no del todo, pero al mismo tiempo había algo embriagador en esta cercanía. Mis ojos volvieron a él. «Tal vez», dije, alargando la palabra como si llevara un peso. «Pero ya sabes, a veces la vida simplemente es así». Seguimos comiendo, cayendo en unos minutos de silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era casi reconfortante, como si poco a poco estuviéramos volviéndonos más conscientes de la presencia del otro con cada segundo que pasaba. Su mirada se mantenía sobre mí, y con cada momento sentía que se hundía más en mí. Mientras intentaba concentrarme en mi plato, el tirón que sentía hacia él se volvía más difícil de resistir. Me sentía un poco perdida, y sin embargo, no estaba segura de que me molestara. Cuando por fin terminó la cena, Braulio sonrió y dijo: «Esa cena estuvo increíble». Sus ojos, sin embargo, todavía llevaban algo más, una sensación que aún no se había dicho en voz alta. «Me encantó, Alondra. Eres realmente buena en esto». Solté una pequeña risa, un poco aliviada, y respondí: «Gracias». Mis palabras salieron un poco más lentas, más suaves. «Bueno, entonces, vamos a cerrar esta maravillosa noche», dije mientras me ponía de pie. Braulio se levantó justo después de mí, asintiendo. «Sí, supongo que realmente fue una gran noche», dijo, aunque sus ojos revelaban más de lo que decían sus palabras. Había algo en ellos, un atisbo de una emoción más profunda que aún no había compartido. «Es sorprendente, sin embargo», dije, tratando de mantener el tono ligero, «escuchar cumplidos así de alguien como tú». Braulio dio otro paso más cerca, cerrando aún más el espacio entre nosotros. Pude sentir que algo dentro de mí cambiaba. «Bueno», dije, alejándome un poco mientras empujaba mi silla. «Buenas noches». Comencé a caminar hacia la puerta de la cocina. Braulio solo asintió, sus ojos todavía llevando ese mismo sentimiento no dicho. «Buenas noches, Alondra». Era tarde en la noche, y mientras el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana traía una profunda sensación de calma, no podía dormir.
el frío en el aire, el viento sacudiendo el cristal y el ritmo áspero de las gotas de lluvia, todo se mezclaba. Pero dentro de mí había una extraña inquietud, como si el silencio fuera solo un preludio de algo que estaba a punto de comenzar. El libro estaba abierto frente a mí, pero las palabras no significaban nada. Mi mente seguía girando, ahora con más intensidad, hacia la mirada de Braulio esa mañana y las cosas que había dicho. Braulio no era un chico cualquiera, era un hombre maduro y carismático, lo suficiente como para dejar una marca en cualquiera a su alrededor. ¿Qué había pasado hoy? ¿Por qué había sentido tanto, con tanta intensidad? Había una confusión dentro de mí que no me dejaba tranquila. Mi soledad, de repente había desaparecido, pero no estaba segura de qué la había reemplazado. Cerré el libro, cerré los ojos por un momento y respiré hondo, decidiendo salir de la habitación y dirigirme al baño. Noté que la luz de la sala aún estaba encendida. A esta hora, eso era inusual. Normalmente, nadie estaba despierto a esa hora. Curiosa, aceleré un poco el paso y me dirigí hacia la sala. Pensé que Braulio aún podría estar sentado allí, leyendo o quizá ocupado con otra cosa. Pero la luz, la atmósfera, se sentía diferente. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Con creciente curiosidad, empujé ligeramente la puerta y lo vi. Braulio estaba sentado en una silla en la esquina, perdido en sus propios pensamientos. El sonido de la lluvia llenaba la habitación, pero el silencio a su alrededor se sentía diferente. En ese momento me di cuenta de que algo había cambiado. Esto no podía ser solo una coincidencia. «¿Braulio?», dije, con una voz suave e insegura, aunque salió más calmada de lo que esperaba. Luché por no dejar que mis extrañas emociones se escaparan. Él levantó la cabeza y me miró. Su mirada, sin embargo, no era la misma que por la mañana. Había algo diferente esta vez. El aire entre nosotros había cambiado. «Alondra», dijo, sonriendo levemente pero con un toque de sorpresa. «Tú también sigues despierta, ¿eh?». Había algo en el tono de su voz, un leve matiz, que encendió algo dentro de mí. Caminé lentamente hacia él, pero había esta sensación persistente de que nada volvería a ser igual después de esta noche. Estar cerca de él no debería haberse sentido tan natural, pero tal vez, solo tal vez, todo había estado conduciendo a este momento desde el principio. «Empezó a llover», dije, sin estar segura de qué más decir. Su mirada permanecía fija en mí, pero de alguna manera me sentía un poco más valiente bajo ella. «Está bien», respondió Braulio con una sonrisa suave. «La lluvia siempre trae paz, ¿no crees?». Esas palabras me tocaron de una forma que no puedo explicar del todo, como si todo fuera exactamente correcto y al mismo tiempo completamente incorrecto. Me senté a su lado, con el corazón aún latiendo con fuerza en el pecho. Pero lo que sentía en ese momento era más que la presencia física de Braulio. La profundidad en sus ojos. Se sentía como si me estuviera prometiendo todo un mundo nuevo. Mientras Braulio me miraba profundamente a los ojos, pude sentir que, por un momento, no quería ocultar lo que sentía. Había una mezcla de duda y el impulso de confesar la verdad ardiendo en su mirada. Nunca pensé que Braulio pudiera ser tan abierto, tan honesto. Y sin embargo, incluso con él exponiendo todo, yo seguía enredada en preguntas que no podía responder. «Alondra», dijo, con una voz suave pero firme, «no podemos seguir ignorando esto. Cada vez que volviste durante tu último año en la universidad, supe exactamente lo que ambos sentíamos. Y ahora, ya no puedes negarlo. Tú también lo sabes». Sus palabras me golpearon como una explosión. Las lágrimas brotaron en mis ojos. Y por un segundo, no tenía idea de qué decir. Tomé una respiración temblorosa y comencé a caer en espiral dentro del lío de emociones dentro de mí.
Se sentía como si, por primera vez, alguien estuviera exponiendo sus sentimientos por completo, y todos estaban dirigidos a mí. Pero al mismo tiempo, no podía deshacerme de la sensación de que había algo en todo esto que estaba mal. Braulio, dije, con la voz temblorosa, ahogada por mis emociones. No lo sé. Esta es la primera vez que me siento así. De verdad, la primera vez. Las palabras se atoraron en mi garganta, y entonces, de repente, empecé a llorar. El peso de todo lo que sentía me sobrepasó, y simplemente no pude seguir conteniéndome. Pero en ese momento, la expresión de Braulio era tan diferente. No era como la forma en que me había mirado esa mañana. Esto era más profundo. Pero eres el hijo de mi mejor amiga, añadí, secándome las lágrimas del rostro. Hay una diferencia de edad entre nosotros. Tanta historia. Esto no está bien, Braulio. Mi frase se desvaneció, pero ambos sabíamos exactamente lo que quería decir sin necesidad de explicarlo más. Los ojos de Braulio no mostraban duda, eran firmes y llenos de confianza. Por un segundo, sentí como si hubiera escapado del caos dentro de mí, pero entonces él se inclinó, tranquilo y sereno. Alondra, estoy tratando de entenderte, dijo. Pero todo contigo, todo esto, es diferente. Lo que sentimos, lo que es esto, no se parece a nada más. Sus palabras, de alguna manera, calmaron la tormenta que rugía dentro de mí. Aún así, no tenía una respuesta clara sobre lo que estaba bien o hacia dónde iba todo esto. Pero sin importar qué, la conexión que habíamos construido entre nosotros era algo completamente nuevo. Estábamos siendo arrastrados hacia algo, pero no tenía idea de a dónde nos estaba llevando. La profundidad en los ojos de Braulio contenía tanto un comienzo como un final, todo al mismo tiempo. Por un momento fugaz, sentí como si todo nuestro mundo estuviera contenido en ese único instante. ¿Qué pasaría?, me pregunté, si pudiéramos quedarnos en este momento para siempre. Pero las cosas estaban cambiando, y estábamos siendo arrastrados sin siquiera darnos cuenta. Braulio lentamente extendió la mano y tomó la mía. No sabía qué estaba diciendo, pero había algo allí, algo que ninguno de los dos podía nombrar, algo que nos movía hacia algún lugar. Finalmente lo entendí, y en ese momento me di cuenta de que lo que teníamos quizás nunca tendría un nombre. Tal vez nunca podría tenerlo. Tal vez, como siempre, todo tiene que comenzar con un poco de incertidumbre. Y nosotros, pase lo que pase, simplemente estábamos avanzando. Si has llegado hasta aquí, sé que esta historia te ha conmovido tanto como a mí compartirla. Hay mucho más por contar, y no querrás perderte ni una sola parte. No olvides darle al botón de seguir, activar las notificaciones y dejar un comentario con tu opinión. Estoy deseando leer lo que piensas, así que conversemos en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para mí.